y ustedes, bueno, ¿por qué les llamó la atención el tema para el libro? ¿Por qué las llevó a escribir el libro de Abril Oscuro? ¿Quién explica, usted o yo? Y me siga. Bueno, pues realmente esta fue una tesis de grado. Nosotros, pues, en la Javeriana sí teníamos como una predilección por temas de política, de realidad nacional, pero vimos unas materias con Jorge Cardona, el editor actual del Espectador, también en ese momento estamos viendo proyecto de grado con Arturo Alape, y pues como que en medio de las conversaciones con ellos, que son personas que les gusta mucho pues el tema del análisis de la realidad nacional y la construcción de la memoria, Jorge Cardona desde su rol de editor general del Espectador, Arturo Alape, que pues fue un reconocido escritor y tuvo una experiencia muy cercana con las FARC. Entonces, como que nos invadieron como esa curiosidad frente a este hecho, y ya cuando empezamos a averiguarlo, realmente sentimos que había algo detrás, habían unas suspicacias, había unas dudas que nunca realmente fueron resueltas, y que nosotros sentíamos que era la oportunidad para que las personas que lo habían vivido, nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, tuviesen más argumentos para saber qué efectivamente había ocurrido ese 19 de abril, qué había pasado con esas elecciones tan controvertidas en la historia reciente de Colombia. Uh-huh. Bueno, y vamos al grano de una vez. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Ustedes a qué conclusión llegaron con esta investigación? Esa es la cereza del pastel. Uh-huh. Pero es que si te contamos todo, le chiviamos al libro. Bueno, pues lo que quieras contarnos, a ver. Pues definitivamente nosotras sí llegamos a la luz de una investigación muy rigurosa y de datos inéditos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de esta montaña de testimonios de más de 20 personas protagonistas de ese entonces, que definitivamente sí hubo una manipulación a la voluntad popular a través de diferentes formas de esa manipulación, ¿no? Siempre hubo sospecha de fraude. Siempre cuando el río suena piedras lleva, y eso no es, esto no es una frase de cajón, sino que de verdad tiene mucho de cierto. Y lo que pasó con estas elecciones fue que una burla realmente a la voluntad del pueblo, y definitivamente fue una burla un poco descarada porque era un fraude casi que a gritos. Hubo muchísimos momentos que demuestran que así fue. Y pues lo triste es que frente a esto nunca hubo una investigación profunda, seria, ni el gobierno de turno, ni el gobierno subsiguiente, ni la autoridad electoral, ni los medios de comunicación, digamos, tuvieron una postura mucho más crítica con respecto a eso que estaba pasando, que era tan delicado y tan grave. Si algo como eso no pasaría 50 años después, justamente porque primero los procesos electorales son muy distintos, han mutado, y la forma de auditarlos y de verlos y de analizarlos y de vivirlos son distintos, pero realmente lo que a nosotros nos asombró y creo que nos acercó muchísimo al tema fue ese vacío de investigación. Fue que pasó sin pena ni gloria. A los 8 días llega la Vuelta a Colombia, el evento deportivo más importante en toda la historia del país, y se nos olvidó. Y fue la cortina de humo, y después llegó el Mundial México en 1970 y se nos terminó por olvidar. Entonces, pues digamos que sí es un capítulo que no lo debemos recordar como solo como que nos acostamos con un presidente y amanecimos con otro, sino que de verdad hubo algo que sucedió y fue muy grave, que incluso dio origen o fue un pretexto, al menos en su nombre, a una guerrilla simbólica muy importante de nuestro país, que fue el M-19. Entonces sí creemos, de hecho, que esta investigación justamente dignifica un poco la memoria y mira muy de frente a la memoria
y a la historia del país es en virtud de despejar este hito que fue tan importante y que se nos esfumó. ¿Y ustedes De investigaron acuerdo. qué fue lo que pasó esa noche cuando Carlos Lleras Restrepo mandó a dormir a todo el país, que para las casas de una vez, algo que no veíamos desde el año pasado, ¿no? El año pasado fue cuando se produjo el segundo toque de queda después de ese de Sí. Carlos Lleras Restrepo. ¿Ustedes averiguaron qué pasó esa noche? Sí, nosotros de hecho hacemos un minuto a minuto en el libro de lo ocurrido esa noche. A grandes rasgos lo que podemos decir es que era una jornada electoral relativamente tranquila, hubo algunos disturbios en Corferias, pero ya después de las 4 de la tarde las emisoras empezaron a reportar que Rojas Pinilla llevaba la ventaja, en gran parte porque los mismos boletines del gobierno daban por hecho que iba ganando Rojas Pinilla. De todas maneras, a las 10 de la noche, el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, perdón, se me enredó la lengua, sale en la televisión a decir que él es el único autorizado para decir los resultados electorales que le llegan de la Registraduría Nacional y que las emisoras que sigan emitiendo resultados que podrían considerarse como falsos tendrían graves sanciones. Ya en el pasado, en días previos a la elección, el gobierno había emitido decretos en donde estipulaba sanciones a los medios de comunicación en caso de que divulgaran información falsa. Entonces, definitivamente las emisoras dejaron de informar, hubo un silencio. Sin embargo, el gobierno sí contactó a distintos medios de comunicación, entre ellos Germán Castro Caicedo. En el libro nos contó que a las 12 de la noche el ministro de Gobierno fue allá, algo que era muy sospechoso, y a las 2 de la mañana el mismo Carlos Augusto Noriega dice que llamó al espectador porque pues quería evitar que ya emitieran como candidato victorioso a Rojas Pinilla y les dijo que se esperaran al siguiente boletín. Entonces el espectador alcanzó a sacar una portada con Rojas Pinilla como ganador y luego la cambió. Todo esto pues generó muchas sospechas los días siguientes de mucho disturbio, protesta y pues al final la escena del reloj en donde el presidente Lleras Restrepo pues manda a todo el mundo a dormir, a que se queden en su casa. Juan Gozaín, entre las cosas que nos contó, que dice que se veían zapatos en las calles porque mucha gente ni siquiera alcanzó a ir a la casa porque él dijo, son las 7 de la noche y a las 9 de la noche no va a haber nadie en las calles. Y entonces pues todo el mundo efectivamente arrancó a correr y yo creo que ese es otro gran recuerdo que tienen nuestros papás y abuelos, es esa noche en que les tocó todo el mundo como nunca habían vivido, como tú lo dices, algo así en que si no realmente acataban las órdenes del gobierno, pues realmente corrían peligro de irse a la cárcel. Entonces, pero pues ya lo triste de estas fechas es que siempre se distrae la mirada, los medios también distraen la mirada, se enfocan en otras cosas y no se profundiza en una investigación que dé cuenta o que responda a esas denuncias, a esas necesidades de información de la ciudadanía para saber efectivamente qué ha sucedido con un episodio tan oscuro y que quedó en silencio en la historia del país. ¿Y a qué crees tú que se debió ese silencio de los medios y a ese miedo de los medios De los medios. a publicar realmente lo que sucedió? De pronto que desde esa época ya también chantajeaban a los medios con la pauta publicitaria, o era de pronto las sanciones, o a qué se debía eso, o era que realmente estaban muy metidos con el gobierno, con lo que había en esa época del Frente Nacional. Bueno, yo creo que... bueno. Hágale, no hágale, es que la vi, entonces por eso, hágale, no hágale. Pues
La verdad es que digamos que la posición de los medios fue sumamente institucional, digamos, estuvieron muy pegados al Frente Nacional, pero también tenían unos motivos históricos que los hacía tomar esa línea editorial. El gobierno que ejerció el general Gustavo Rojas Pinilla en el 53, del 53 al 57, fue un gobierno que tuvo muchos avances en muchas circunstancias. Tuvo el voto femenino, trajo la televisión, muchas obras de infraestructura muy recordadas que aún existen en el país, pero también es recordado porque fue muy beligerante y porque fue una persona, pues digamos que fue un presidente que ejerció eh, la, el cierre de medios de comunicación, la clausura de la prensa, fue muy coercitivo con los medios y además también se le recuerda porque ingresó a, a la Universidad Nacional de manera pues como muy abrupta. Entonces pues no gozaba de gran prestigio este candidato en la prensa y por supuesto la prensa sí tomó una decisión de apoyar tajantemente a al candidato y al candidato Misael Pastrana, pero al Frente Nacional, básicamente. Un periódico como El Siglo, por ejemplo, se afilió mucho más se me fue el El personaje. siglo se afilió más a Surdís, ¿no? A Evaristo Surdís, perdón, a Evaristo Surdís, que tenía como esa campaña un poco aparte del conservatismo, porque pues presentó como muchas anomalías en su elección, pero básicamente esa fue la postura de la prensa apoyó 100% la institucionalidad y trazó pues digamos que una ofensiva en contenido contra el candidato de la NAPO, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, que era ese candidato incómodo, el candidato que tenía en ese momento pues las masas del pueblo, que era mucho más cercano al pueblo, que ya se había medido pues digamos un poco al tema de la contienda electoral y al tema de los votos y al tema de la actividad política, frente a un candidato mucho más, digamos, que nunca se le había medido realmente al termómetro de las urnas. Entonces, pues, he ahí la postura de los medios, no justificable, pero sí fue lo que se estiló, fue lo que se dio, y pues ahí el general Gustavo Rojas Pinilla no tuvo prensa realmente. Evaristo Surdís, que era el tercer candidato conservador, ¿no? Ya que estaba también Belisario Betancur y Misael Pastrana, ¿no? Estaban los tres Sí. en las mismas elecciones. O sea, En la misma tolda, digamos así, tolda conservadora. exacto. Incluso, Pero es incluso, que si se suman el todos general, los votos, hubiera ganado el candidato conservador sin ningún problema. Es que, de hecho, eso también fue esa división entre los conservadores también causó que se originara lo que pasó. por supuesto, por supuesto. Y incluso el general Gustavo Rojas Pinilla tenía avisos del conservatismo, porque cuando él llegó al poder, él llega al poder en un golpe de opinión en el 53, pero llega puesto por conservadores, básicamente. Y fue depuesto a 4 años más tarde, pero realmente él sí tenía como todavía afiliaciones con el conservatismo. De hecho, mucha gente que conformó la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, pues eran exconservadores, por ejemplo. Pues tenían muchas alas, pero sí mucha gente del conservatismo perteneció a este partido político. Bueno, pero entonces volviendo a lo anterior, entonces digamos que eso fue como una alianza, porque pues prácticamente a nadie le favorecía que ganara Rojas Pinilla, ni a los medios, ni al presidente mismo, porque eso era romper con el pacto que se había hecho del Frente Nacional. Obviamente, pues no a los conservadores, porque tampoco ellos se iban a quedar sin sus 4 años de poder. ¿Será que sí hubo una alianza para hacerle el tumbis a Rojas Pinilla? Pues quizás no de manera explícita,
pero sí, digamos que se sobreentendía que habían unos intereses implícitos de que no subiera al poder. En el libro precisamente el ministro de Justicia de la época, Fernando Hinestrosa, dice, comparte que pues no era que les dijeran, oiga, tienen que apoyar en el gobierno a Rojas Pinilla, pero era implícito que esa era la obligación. Y implícito y no tan implícito, porque si a ti tu jefe Gerard Restrepo, y más que pues en esa época había, digamos, las grandes familias tenían mucha conexión aún más con los medios de comunicación. Si el gran jefe sale y dice, apoyen, porque él tuvo en distintas ocasiones en que, por ejemplo, en inauguraciones de colegios, de vivienda, en que salió a decir de frente que no apoyaba a Rojas, que apoyaba a Pastrana, que Rojas sería el regreso a la dictadura, que incluso el procurador Mario Aramburo le llamó la atención, pero él lo seguía haciendo. Incluso tuvo una frase muy reconocida que era, yo podré ser imparcial, pero nunca seré mudo, dijo Gerard Restrepo. Entonces, pues si el presidente mismo sale a decir que su apoyo es con un candidato, pues el gobierno también se va en esa línea y pues los medios de comunicación que de alguna forma yo creo que en esa época sí tenían unos intereses políticos mucho más fuertes, mucho más evidentes en sus propias editoriales, eran mucho más frontales frente a sus preferencias. Pues entonces Rojas iba a ser una amenaza e implícitamente pues no iban a estar de acuerdo con que subiera al poder. Yo no creo que haya una alianza, o no creemos con el análisis que hicimos del libro, que haya una alianza para quitar a Rojas del poder. Lo que sí es cierto, y este es un término que acuñó Sandra cuando estamos en el proceso de escritura, es que tanto el presidente, los medios, se sintieron muy cómodos con el resultado. Y en ese sentido, pues no hicieron muchas preguntas, no avanzaron, no le dieron respuesta a las denuncias de fraude, no avanzaron en una investigación real, y pues cuando se posicionó Misael Pastrana, pues quisieron rodearlo, dejar el tema atrás. Entonces, yo no creo que haya sido como un complot, pero sí lo cierto es que, y de hecho muchos de los testimonios del libro dicen que quizás Gerard Restrepo no participó, pero sí hubo una complicidad en el sentido de que se sintieron cómodos con el resultado y no hicieron nada para que realmente se esclareciera la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿y ustedes hicieron el ejercicio de qué hubiera pasado si hubieran dejado a Rojas Pinilla como presidente? ¿Qué hubiera pasado en este país? En ese momento, ¿en qué estaríamos? ¿Hicieron ese ejercicio o no? Eso es hablar, digamos, en sentido hipotético, y es un poco hablar de lo que no se sabría ni nunca se sabrá ciencia cierta, pero sí le hicimos esa pregunta a varios de nuestros entrevistados y varios coincidieron en que seguramente si Rojas Pinilla hubiese llegado al poder, primero es la vez que es la ocasión en la que en Colombia por primera vez llegaba como un presidente a ocupar el cargo, pues digamos, de una manera muy popular, ¿no? Como bien, con un discurso muy populista y acompañado como de esa otra Colombia que empezaba a sentirse en los años 70. Que hubiese sido un gobierno mucho más incluyente con las minorías y con los pobres, porque de alguna forma el general Gustavo Rojas Pinilla representaba o el pueblo se sentía muy representado con él porque él era muy de la filial de la gente con menores recursos, de las personas, de las minorías étnicas, o sea, digamos que él sí estaba como muy cercano, o la gente sentía que estaba muy cercano a él. Mucha gente dice
que él les salvó la vida en momentos, que les daba leche, que les daba panela. De hecho, en los diarios se le calificaba como que él utilizaba, en los diarios, si no estoy mal, o si no, otros críticos del momento decían que él utilizaba la dialéctica de la papa y la yuca. Y con esa dialéctica de la papa y la yuca se ganó al pueblo, se ganó un caudal electoral muy importante, y pues que fue ese mismo caudal electoral que se sintió muy frustrado y muy adolorido, pues porque cuando sucede esto y cuando era evidente que, pues digamos que el triunfo era del general, pues que suceda esto en las primeras horas del día siguiente, pues fue muy doloroso para muchos. De hecho, se hablaba que lo de él no fue una dictadura, sino una dicta blanda. O sea que, pues comparados con otras dictaduras de América Latina que sí fueron mucho más catastróficas. Así es. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué repercusiones hubo después de este fraude el 19 de abril del 70? ¿Qué pasó ahí? O ¿Qué sea, pasó? digamos, ¿qué manifestaciones hubo? ¿Cuáles fueron las consecuencias más duras que tuvo que enfrentar el país de ahí en adelante? Me imagino que una de ellas pues, fue la creación del M-19. ¿Y qué otras consecuencias hubo? Pues digamos que uno lo que puede hablar es de qué pasó con el paso o con la presidencia de Misael Pastrana Borrero. Y por ejemplo, hay que decir que Gerard Restrepo, y hay que acreditárselo a él había liderado una de las grandes iniciativas de reforma agraria en el país. Y pues curiosamente con Pastrana, que había tenido esa experiencia tan cercana con el sector privado, pues lo echó al traste con el pacto de Chicoral. Entonces, esa fue como una de las, no digamos del fraude, pero sí de esa transición que hubo entre Gerard Restrepo y de Misael Pastrana Borrero. Yo creo que, y en términos puntuales del 19 de abril, creo que la fecha generó aún más desconfianza con los procesos electorales del país. Yo creo que sí quedó en la memoria colectiva que sea un general retirado, y eso nos lo contó Antonio Navarro Wolf, le podían robar el triunfo, la democracia no servía, y por eso para el M-19 fue un motivo para alzarse en armas. Pero tampoco se puede decir que el M-19 surgió solamente por el 19 de abril. Jaime Bateman, que fue uno de los fundadores del M-19, ya había estado en las FARC, ya tenía un discurso revolucionario, y él ya había formado con un grupo de profesionales e intelectuales, un grupo que se llama Comuneros, y estaban buscando como la forma de generar un mayor impacto con ese discurso revolucionario. Y pues la NAPO, como una gran parte de la NAPO había quedado muy desilusionada con el tema de cómo se manejaron esas elecciones, sentía que no había otra alternativa que las armas. Entonces ahí Jaime Bate mantuvo un eco, y pues se adhirieron personas de la NAPO socialista a este movimiento guerrillero. Pero no significa que el movimiento guerrillero haya nacido necesariamente el 19 de abril, sino que el 19 de abril era un momento histórico reciente que estaba en la memoria de los colombianos y colombianas, que les podía dar de alguna forma como ese posicionamiento en términos de quiénes eran, en términos de su nombre. Incluso ellos publicaron pauta en distintos medios de comunicación, en la prensa, con el nombre del M-19. Quizás era la gota que derramó el vaso, quizás era el hecho más simbólico para ellos que justificaba alzarse en armas, pero no se puede decir que todo se debe a la fecha. Bueno, y esa fractura de la democracia, ¿qué significó para Colombia? Bueno, tú hablabas de la desconfianza de la gente de ahí en adelante por las elecciones, pero eso eso tuvo que haber dejado una cicatriz fuerte de alguna manera dentro de la democracia colombiana.
Una cicatriz, otra más. Otra más. O sea, ¿ya venían más cicatrices? O de ahí en adelante se originaron otras. No, No, ya. desde el Bogotazo hay cicatrices, desde antes de dejos también de fraudes electorales, por la época de Rafael Reyes. Eh, yo O sea, creo que, ese no fue el primer fraude. no. Colombia registra, es que los procesos electorales siempre son presa de mucha susceptibilidad con respecto a, a- al posible plagio de estos. ¿Por qué? Porque cuando no gana el candidato que uno quiere, pues justamente empieza su suspicacia. Lo que pasa es que lo que pasó con las elecciones de 1970 fue que fue tan evidente que había una, o sea, que hubo una manipulación que pues digamos que fue muy difícil de tapar. Pero con todo y que fue muy difícil de tapar, se nos quedó en la memoria a todos, pero realmente no sucedió nada de fondo. Esto definitivamente fracturó nuestra democracia, eh, y esa fractura o esa grieta, pues digamos que evoluciona, involuciona o se queda quieta. Pero yo creo que definitivamente marcó la memoria de los colombianos. Eh, unos en positivo, otros no en positivo, pero nunca va a ser, nunca un fraude electoral puede ser visto como algo positivo para la democracia de un país. Entonces, las consecuencias, pues Jimena también las enunció. Pues tenemos un tema de desconfianza electoral muy, muy fuerte, cada vez se generan más francos para capotear un poco nuestros procesos electorales, pero siguen existiendo escándalos, proceso 8000, parapolítica, Gis política, Odebrecht, a los candidatos les ponen plata encima de los escritorios en efectivo, pagándoles cosas, coimas. Bueno, es que acá vemos es de todo, ¿no? Y lo último que está pasando también es otro escándalo más. Entonces, definitivamente, pues digamos que hoy vemos como una insurrección un poco social al respecto, en donde ya no hay tanto silencio de la sociedad y de alguna forma el ciudadano de a pie debe ser menos incauto y debe ser mucho más crítico con sus procesos electorales. Al final, eso es lo que nos queda, ser más inteligentes políticamente y adquirir cultura política, porque lo que nos falta, en Colombia nos falta mucho eso. En Colombia todavía se estila un manejo muy precario del elector con respecto a sus decisiones y que el elector conciba no las elecciones como algo trascendental es preocupante. Entonces el elector cada vez tiene que ser mucho más, digamos, acucioso con respecto a lo que está haciendo, porque lo que está haciendo genera transformación en su país y genera unas dinámicas sociales y unas dinámicas políticas y económicas y macroeconómicas muy grandes. Entonces no está de más y no es una cosa como que yo pongo una papeletica ya y listo y me desentiendo del tema, sino que es que eso que está haciendo uno en su ejercicio electoral es muy poderoso y todavía no sabemos lo que tenemos en las manos y no nos damos cuenta del poder que como ciudadanos tenemos. Entonces sí siento que al final las consecuencias, pues hay muchos aprendizajes, consecuencias difíciles para la democracia, digamos que tragar sapos muy, muy grandes y muy dolorosos para nuestra nación, pero también hay unos aprendizajes que como ciudadanos deberíamos acoplar. Este libro por eso no es solo para nuestros abuelos, ni nuestros papás, ni nuestros tíos, que fueron los que nos contaron el cuento a Jimena y a mí. Este libro por eso es para nuestros niños, nuestros jóvenes, los que están estudiando en el colegio, para que entiendan cómo es la historia política y que miren con ojos del presente un pasado, no solo para no repetirlo, esa es otra frase de cajón que también cobra mucha vigencia con este tipo de investigaciones periodísticas, sino que de verdad entiendan cómo ha sido la Colombia y cómo se ha transformado o ha sido la Colombia de 50 años hacia acá, de 100 años hacia acá, porque es que es muy importante entenderla. Y a nosotras nos apasionó ese tema y nosotras somos unas promotoras número uno de que existan
estas investigaciones periodísticas porque son un oasis para nosotras. Para personas gomosas de estos temas, son un oasis definitivamente. Ya no se pueden hacer tantas investigaciones con tanto caudal de entrevistas, con tantos testimonios. Entonces esto para nosotros fue como ese oasis en medio de nuestro rumbo profesional. ¿Ustedes estarían de acuerdo con el voto obligatorio? No, yo creo bueno, esto es algo que no hemos hablado, No pero hemos hablado. no lo hemos hablado, pero de mi parte yo creo que no, creo que la votación parte de la voluntad popular y a uno no lo pueden, o sea, no puede ser algo coercitivo, debe ser algo, y también porque es una decisión, debe ser una decisión informada. Si alguien no se siente en la capacidad de votar, pues preferiblemente que no lo haga. Yo creo que parte de los procesos democráticos es que sea digamos, un acto voluntario y pues también sería en contra de la misma democracia porque la democracia promueve todo lo que sea como las libertades individuales. Entonces, ¿cómo vamos a coartar a la gente para que vote? Ahora, sí, a mí me encantan los incentivos para votar. Eso sí, yo me tomo el mediodía cuando voto, lo pido, creo que funciona. Pero en un país que está atravesada por tanto violencia y por tantos actos como de fuerza, que votar sea un acto también a la fuerza, no me parece. Entonces, eso es como... Yo estoy muy en la línea de Jimena. No siento que es contradictorio un mensaje con el otro. O sea, digamos, en comunicación digamos, están en polos completamente opuestos. En lo que sí creo es que sí se deberían blindar cada vez más los procesos electorales, las elecciones, que aspirar a un voto electrónico, digamos que podría ser una evolución más inteligente de esta situación. Colombia sigue siendo muy rural, Colombia sigue siendo muy incauta políticamente, entonces pues sí pienso que deben buscarse alternativas y protección a los procesos electorales en esa medida, con más tecnología, con más pedagogía, con mucha más educación, llegando a las zonas más alejadas de nuestra geografía nacional, pero siempre entendiendo lo que somos y la responsabilidad que tenemos como electores, pero definitivamente no estoy de acuerdo con que algo que se considera libre como es ir a votar y estoy en una democracia, pues tenga que hacerlo de manera obligatoria porque entonces no estoy evolucionando, sino estoy como retrocediendo completamente en los procesos realmente de transformación política. ¿Cómo les ha ido con el libro? ¿Cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Qué les han dicho los lectores de Oscuro Abril? ¿De Oscuro Abril? ¿Va usted o yo? No, pues contestemos las dos. Básicamente nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Este es un tema que iba a nacer, realmente iba a ver la luz en la Feria del Libro de abril de este año, pero pues obviamente por la emergencia que desató el COVID, pues no pudimos lanzarlo físicamente, pero con la virtualidad también nos hemos dado cuenta que ha sido una oportunidad interesante. Primero, porque tiene diferentes plataformas, diferentes públicos. Seguramente no competimos con miles de libros como si hubiese sido en una feria del libro tan gigante como es la feria, la Filbo. Eh, Muy buenas críticas, críticas también contundentes, aportes nuevos de personas como que nos dicen, no, yo conozco a fulano de tal, que les puede seguir alimentando la historia. Ha gustado mucho, hemos tenido pues como críticas de los colegas también bien importantes. Siempre los colegas de audiovisuales nos dicen, hombre, ustedes cómo es que no grabaron a estos personajes, como ya el 80% pues falleció naturalmente, pues siempre nos dicen como que embarrada no haber podido
capturar esto en imagen porque esto tendría otras connotaciones a este tiempo. Y pues creemos que es un libro que aunque político y pues, que maneja un tema como de hard news, de política, pues también es un tema, tiene anécdota, tiene historia, es divertido, es ligero, fácil de leer. Entonces, pues la verdad que ha tenido muy buenas críticas y contra todo pronóstico hemos tenido muy buena prensa. Entonces, no, pues enhorabuena. Eso es lo que pienso de cómo ha evolucionado el libro en este momento. ¿Usted qué piensa, Jimmy? Pues nos queda un minuto de la reunión. Entonces no sé si seguir o qué hacemos. Sí, no, qué lástima, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Jimena, gracias, Sandra, por aceptar la invitación. A ustedes, Jimmy, como siempre.